Muy buenas con todos, les saluda el ingeniero Oscar Muñoz Horna, en esta oportunidad trayendo un tema muy interesante que es respecto a la irregularidad de resistencia o piso débil, enfocado desde nuestra normativa E030 y desde el ACE 6716. Este tema surge a raíz de que han habido muchas consultas, incluso en los cursos que yo he podido dictar. Mis alumnos siempre han tenido esa inquietud de a qué se refiere exactamente con resistencia lateral de piso, resistencia fuerza cortante. Y bueno, nuestra norma no hace mención a ello, a una definición clara. Entonces, pues hay que revisar normativa como la del ACE 716, también normativa mexicana, normativa colombiana, ecuatoriana, donde hay definiciones también de este tipo de irregularidad, con el fin de poder tener una idea más clara de cómo hacer la verificación de esta irregularidad. Entonces, revisaremos la norma E030, donde tenemos dos tipos de irregularidad de resistencia, ya sea en sí misma la resistencia o una irregularidad extrema de resistencia. Ambas utilizan la misma comparación, digamos, el mismo parámetro comparativo para poder determinar, y se define de la siguiente manera. Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Y bueno, es extrema cuando esta resistencia a fuerzas cortantes es inferior al 65%. Pero no nos da una definición más allá, más clara de lo que significa resistencia a fuerza cortante, ¿no? Aunque nosotros ya tengamos una idea y podamos diferenciar entre rigidez y resistencia. Entonces, si vamos al AC 716, encontramos que esta irregularidad se denomina, bueno, para el ACE, como discontinuidad de resistencia lateral o también piso débil, ¿no? Y se encuentra como la irregularidad tipo 5 y tenemos dos, la tipo 5A y la tipo 5B, que básicamente es lo mismo que en porcentajes comparativos de este parámetro que nuestra norma, al igual que varias normas latinoamericanas. Entonces, bueno, el ACE 716 explica que la irregularidad se presenta si la resistencia lateral de un piso es menor que el 80% de la del piso superior o inmediato superior. Pero agrega algo más, que esto es muy interesante, que no tiene nuestra norma, y dice la resistencia lateral de un piso es el total de la resistencia de los elementos que toman cortante sísmico en la dirección considerada. Entonces, estamos hablando ya de una definición, por lo menos, que no tiene nuestra norma de 0,30, que la resistencia del piso será el total de la resistencia de los elementos, en este caso elementos verticales, llámese columnas, muros de corte, muros de albañilería, etcétera, que resistan o que tomen un cortante sísmico considerable en la dirección que se está analizando, ¿no? Y eso es lo que nosotros tendríamos que llegar a aproximar un valor de esta resistencia. Ahora, ¿cómo determinar la resistencia de un piso? Eh, Aquí tengo unos comentarios de una serie del mismo ACC, del autor Charney Finlay, donde hace unos comentarios acerca de esta irregularidad, la de tipo 5A y tipo 5B, como hemos visto, ¿no? Y dice que las irregularidades de piso débil son difíciles de detectar porque el concepto de resistencia de piso no está bien definido. Incluso una publicación misma de la serie de enlace hace referencia que es muy complicado determinar la resistencia del piso porque no está bien definida, ¿no? Incluso dice que para sistemas simples como de pórticos resistentes a momentos o pórticos con arreglos 3 en cruz o diagonales en cruz, es complicado determinar esta irregularidad. Proporcionar un ejemplo numérico completo de este tipo de irregularidad está fuera del alcance de esta publicación, hace mención este autor, porque depende esta resistencia de las normas establecidas para cada material, ¿no? Llámese ACI 318,
ANSI, AISC, ¿no? De acuerdo al material. Entonces, él está haciendo el comentario de esto de que es, primero, muy complicado determinar esta resistencia y segundo, pues de que tendríamos que hacer uso de la normativa de cada material para poder, de cierta manera, aproximarnos a la resistencia de los elementos, ¿no? Del piso. Pero sí hace una discusión que ustedes pueden buscar este autor y pueden también leer completo esta publicación, que él da dos expresiones de acuerdo a dos mecanismos de falla, ¿no? En el primero hay un mecanismo de falla donde las rótulas se forman en las columnas. Obviamente es un mecanismo donde la columna es débil y la viga es fuerte, o no se cumple el requisito de columna fuerte, viga débil. Obviamente tampoco digamos, se puede concebir un sistema de ese tipo, ¿no? Se busca que siempre la columna sea más fuerte. Pero él hace la explicación para dos casos. Uno donde no se cumple el requisito de columna fuerte, viga débil, y otra donde sí se cumple, ¿no? Y vemos en el apartado intermedio que en el lado izquierdo en la figura hay una formación de rótulas plásticas primero en las columnas y en la figura de la derecha tenemos un mecanismo de viga donde las rótulas primero se forman en las vigas. Y se obtienen dos expresiones que ustedes pueden ver si continuamos leyendo acerca del cortante, ¿no? En función del momento de plastificación, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo acá él lo ha tomado directamente de un pórtico de acero. Entonces vemos que qué tan complejo es esta irregularidad, que no solo basta tener el modelo matemático analizado, sino también diseñado, porque va a depender también de la armadura, del refuerzo que tiene ya mi edificio diseñado, ¿no? Y es por eso que es muy complicado determinar en sí la resistencia lateral de un piso, ¿no? Eh, sin embargo, debido a las consultas que yo he tenido acerca de esta irregularidad por parte de mis alumnos, donde, bueno, les habían enseñado de alguna u otra manera, y bueno, pues he podido observar que se cometen algunas interpretaciones incorrectas de la verificación de esta irregularidad. Por ejemplo, he podido ver que algunos comparan las rigideces, donde no es correcto, porque para eso ya existe una irregularidad que es irregularidad de rigidez o piso blando, ¿no? Totalmente descartada o totalmente mal interpretada desde el punto de vista de la normativa, esta irregularidad. Y también he visto que otros calculan esta irregularidad la determinan en función de los cortantes que les produce un sismo, también totalmente fuera de lugar, porque no estamos hablando de los cortantes que actúan, digamos, en el entrepiso, sino estamos hablando del cortante que puede llegar a resistir el piso, que es muy diferente, ¿no? Entonces ya tenemos aquí dos maneras de cómo no se debe hacer esta verificación, o por lo menos de que está mal interpretada esta verificación con respecto a la irregularidad de resistencia o piso débil. Entonces, yo aquí presento una formulación práctica de la resistencia al corte de un piso. Obviamente es una verificación solo con fines de verificación de irregularidad. No sirve para determinar en sí la resistencia de un piso, pero por lo menos me sirve para tener un indicador comparativo, ¿no?, entre los pisos de un edificio, por lo menos un indicador práctico para poder tener una idea de cómo evaluar esta irregularidad, ¿no? Eh, tenemos un sistema como el que se muestra en pantalla, ¿no? Tenemos un sistema de marco mixto con muros y podemos definir a la resistencia de un piso como a la resistencia del concreto más la resistencia del acero, obviamente acortante, ¿no? Si este es un edificio de concreto armado, podríamos definir. Obviamente las resistencias serían de cada elemento, muros y columnas. Esto también se puede reescribir de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la resistencia a corte es igual que 0.53 raíz cuadrada de F'C BB doble por D, ¿no? Y también la resistencia a corte del acero de refuerzo, en este caso de los estribos, se puede escribir como el área de acero entre el espaciamiento por el Fy y el D, el peralte, ¿no?, del elemento. Entonces, esto mismo nosotros podemos de cierta manera simplificarlo si es que tuviéramos valores muy semejantes dentro de los primeros parámetros y decir que todo es igual a D multiplicado por 0.53, bueno, y las expresiones que hemos venido
que ya se repitieron, ¿no? Esa sería una forma práctica de determinar la resistencia a corte de un entrepiso. Si es un muro, obviamente el D valdrá o tendrá un valor de aproximadamente el 80% de la longitud de la placa. El área de acero está dado por el refuerzo horizontal del armado de la placa. Si es una columna, obviamente tengo que también evaluar la dirección en la que estoy analizando y contabilizar las ramas. Y el D también, pues, obviamente ubicarlo desde un extremo hacia el centro del refuerzo vertical, ¿no? Por flexión. Entonces, podríamos decir, ¿no? Con esta formulación práctica de que se podría verificar esta irregularidad de la siguiente manera. Si el cortante del entrepiso es menor al 80% del cortante resistente del entrepiso superior, existe irregularidad de resistencia. Y si el cortante resistente en un entrepiso es menor al 65% de un piso superior inmediato, es una presenta irregularidad extrema de resistencia, ¿no? Ya habiendo definido de manera práctica que la resistencia a corte de un edificio es la sumatoria de un piso, perdón, es la sumatoria de las resistencias a corte de sus elementos. Y ya hemos definido acá en la parte anterior que la resistencia a corte está dada por la resistencia a corte del concreto, el aporte del concreto y el aporte del acero, ¿no? Entonces, aquí he traído un ejemplo práctico, ¿no? Para poder explicar y que se entienda un poco mejor el concepto más que todo, más que la aplicación práctica de esta formulación. Es un edificio de 5 pisos con un concreto de 2,10 y se hace un resumen de los elementos que presenta, ¿no? En el primer nivel tenemos un muro que ustedes ven que es un muro tipo bandera, ¿no? Donde presenta una longitud mayor en los pisos superiores que en el piso primero inferior, de una longitud de 1,80, y este muro se convierte desde el piso 2 al piso 5 en un muro de 3 metros. También está su armado. Tenemos columnas también que en esta dirección de análisis son de 40 por 25, el refuerzo horizontal es de 3/8 cada 10, haciendo un corte, digamos, en la zona de confinamiento, ¿no? Entonces, obviamente es un ejemplo práctico y lo único que quiere dar a entender es cómo aplicar de cierta manera esta formulación práctica para la determinación de esta irregularidad. Tenemos, primero hay que verificar, hacemos una verificación de la irregularidad de rigidez. He sacado las rigideces laterales de los pisos y bueno, hemos aplicado lo que la norma nos pide y nos damos cuenta que los valores son mayores a 1, entonces no existe irregularidad de rigidez o de piso blando. Incluso muestro la gráfica en la parte inferior, es una gráfica que sale fácilmente del programa ITAPS, y se ve que las rigideces mayores están en los pisos inferiores, entonces no tendríamos, por simple sentido común, no tendríamos la irregularidad de piso blando, ¿no? Aún viendo que tenemos un muro donde es un muro tipo bandera, ¿no? Donde la sección es mayor en en los pisos superiores. Hacemos la verificación de discontinuidad en los elementos resistentes, ¿no? Que también está en nuestra norma, trazamos la línea ejes, encontramos que hay una diferencia de 60 centímetros. Esta hay que compararla con el 25% del elemento, de la longitud del elemento en el piso inferior, y resulta menor. Entonces sí presenta una irregularidad de discontinuidad de sistemas resistentes, ¿no? Y para la cual su índice es de 0,80. Ahora hemos hecho la verificación práctica de la irregularidad de resistencia, donde tenemos el aporte del concreto tanto de las columnas como de las placas. Hemos sacado el número de columnas, son 6, el número de muros son 4. Hemos sacado para el piso 1 y después para el piso 2 hasta el piso 5, ¿no? Entonces esto se ha sumado los elementos o la resistencia de los elementos en los pisos correspondientes, y vemos que en el piso 1 tenemos una resistencia a corte de 585,98 toneladas, y en los pisos superiores todos, digamos, de manera igual, en la misma magnitud, de 856,63 toneladas.
Si nosotros aplicamos lo que la norma nos dice, que es comparar la resistencia de un piso con la resistencia del piso inmediato superior, tenemos un valor en el piso 1, en comparar el piso 1 con el piso 2, un porcentaje del 0. O de 68%, ¿no? Que según nuestra norma ya estamos incluso al límite de la irregularidad extrema de resistencia, ¿no? Con esta formulación práctica. Y nosotros habíamos, inicialmente, acá en la vista anterior, habíamos presentado el índice o el factor de irregularidad en elevación de 0,80, pero si yo hago correctamente esta verificación, o por lo menos con la formulación práctica, tengo un índice diferente, que es menor, de 0,75, ¿no? Esto ya cambia las cosas, cambia la fuerza cortante con el que voy a diseñar mis elementos. Más allá de que cambien los desplazamientos que no van a variar, pero sí cambia la demanda ya de cortante en los elementos, ¿no? No es mucha la diferencia, pero tenemos una irregularidad que es mucho más inconveniente en este caso. Como conclusiones y recomendaciones que podemos decir de esta pequeña exposición que se ha dado, es que se puede tener, como ustedes han visto, se puede tener, perdón, no se puede tener la irregularidad de piso blando, pero sí se puede llegar a tener la irregularidad de resistencia o de piso débil, ¿no? Entonces son dos cosas muy diferentes y hay que por lo menos tener algún criterio práctico para poder evaluarla. Como primera conclusión tenemos que la resistencia a fuerza cortante de un piso se refiere a la suma de la resistencia a corte de todos los elementos verticales que resisten cortante sísmico. No es rigidez, no es fuerza cortante actuante, es la resistencia a corte de los elementos verticales que resisten en el sismo en un determinado nivel. También tenemos que la determinación de la resistencia de un entrepiso no es fácil de obtener y depende de muchos factores, incluso de que se tenga ya diseñado el edificio, ¿no? De tener refuerzos, como ustedes han visto o como se explicó, incluso de tener mecanismos de fallo. Depende mucho de los mecanismos de fallo, de las sobreresistencias, cosas que uno no ve en un análisis lineal, ¿no? Por eso es la complejidad de esta irregularidad. Y para terminar, el proceso práctico que se expone se resalta. Es una formulación simple que solo puede servir para comparar resistencias de pisos, no para determinar la resistencia de piso en sí, ¿no? Y bueno, pues es una formulación práctica que hemos trabajado que, bueno, nos ayuda por lo menos a tener una idea más exacta de qué es, de acorde con la definición, la verificación de esta irregularidad de piso débil, ¿no? Espero haya podido servir en algo esta pequeña exposición. Sin más, quedo muy agradecido por sus buenos comentarios y esperemos que compartan también este vídeo para que podamos llegar a un poco más de gente y se pueda tener más claro la verificación de esta irregularidad. Bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.